Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Acá, Wenceslao Soria, una vez más, para reportar los casos de su país que a ustedes seguramente les interesa. Estamos en un nuevo segmento de News y hoy vamos a hablar de esto, la enfermedad más grande que hay en el país. Para todos ustedes, señores y señoras que me miran desde casa, nos vamos a pasar a hablar en este momento, en toda la tarde, de el uso del celular. En el día de hoy, nuestro especialista, Ignacio González, ha ido al Colegio Sagrado Corazón para hacer una encuesta a todos los chicos de la edición de tercero B. En la primera pregunta, Nacho nos mandó a nosotros diciéndonos que el 62% de la clase aproximadamente usaba el celular más de 6 horas por día en la anterior semana. Un 20% lo usaba entre 5 y 6 horas y el 17% lo usaba entre 4 y 5 horas al día. Vamos con vos, Nachito, para que nos digas el próximo resultado. Muchas gracias, Wenchi, por esa introducción. Ahora vamos a hablar del uso de redes sociales por semana. Hubo un empate entre más de 25 horas y de 10 a 15 horas de 28,6% y de 5 a 10 horas y 20 a 25 horas resultó en un empate también de 14,6%. Otra pregunta que se realizó en esta encuesta es si el celular se había utilizado menos que la semana pasada, a lo que muchos alumnos contestaron que no, que habían usado igual o más el celular que la semana anterior. Esto fue una sorpresa para algunos de nuestros especialistas, ya que cómo era posible con tantas tareas o entrenamientos que tenían que hacer para la escuela, utilicen más el celular que la semana anterior. También le preguntamos a los chicos sobre el promedio diario de horas con el celular sobre la semana pasada. Ganó más de 6 horas, en segundo lugar estuvo 5 a 6 y en tercero 4 a 5. De 1 a 4 horas no hubieron respuestas. En otro segmento de la encuesta se preguntó cuál era el porcentaje de las redes que se usaba más. Encontramos que el 71% de las redes más usadas son redes sociales, otro por ciento inferior, demasiado para lo que vimos, es que se utilizan para ocio, otro pequeño por ciento se utiliza para creatividad relacionada a pintar, dibujar, cosas del estilo, y otro mucho más inferior fue para productividad, cosas relacionadas con el colegio, entre otras cosas. También hicimos una encuesta sobre las notificaciones que reciben sobre la semana pasada. Ganó más de 1000 con un más de 45% y hubo un triple empate de 10% de 900 a 1000, 400 a 500 y 300 a 400 notificaciones. Esto fue impresionante. Luego de preguntar cuáles eran el tipo de apps más utilizadas, se preguntó cuánto se utilizan las apps de tipo de ocio. En estas logramos encontrar de que la mayoría de los alumnos la utilizan entre unas 15 y 10 horas o algunos la utilizaban entre 1 a 5 horas. Esto nos alegró ya que no hay tanta gente utilizando el celular para jugar y si no, que tal vez ese momento tal vez lo utilizan a ver algún mensaje, alguna cosa, aunque es preocupante, pudimos ver que no eran tantas las horas que le daban al ocio, sino que era un poco más moderado de lo que parecía anteriormente. También les preguntamos sobre cuántas notificaciones recibieron la semana pasada en Instagram. El primer puesto fue de un 60% con menos de 200 notificaciones. El segundo fue de 200 a 300 con un 20% y el tercero de 600 a 700 con un 10%. Con esto nos damos cuenta de que las plataformas más usadas son Instagram y WhatsApp. Señores padres, controlen a sus hijos. Ya finalizando más o menos lo que venía haciendo la encuesta, preguntamos si estos jóvenes tenían algún regulador para las apps, si les apagaba el celular o si se les apagaba al usar tanta cantidad de horas y, como era mucho de esperar, el 97% del grupo contestó rápidamente que no tiene ningún tipo de aplicación que detenga las otras o ningún dispositivo puesto para detener el uso constante del celular. Les preguntamos de cuánto utilizaron Instagram ayer. La respuesta que dieron sobre el primer puesto es un más de 30% de 1 a 2 horas. En segundo lugar, con un 20% está de 2 a 3 y en tercer lugar con un empate de 13,8, menos de 1 hora y más de 5. En otra parte de la encuesta se preguntó cuáles eran las apps de qué estilo eran las más utilizadas. Un 71%, que fue la gran cantidad de los alumnos, votó que son redes sociales las utilizadas. Un 13% aproximadamente, por lo que me había entendido el especialista,
son de ocio y después el restante del 100% fueron de creatividad y de productividad. Así finaliza el espacio New News. Espero que nos sintonicen la próxima vez. Hasta luego, gente. Bye bye.